Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de esta novela, Annie John, de la escritora Jamaica Kincaid, que nació en la isla de Antigua en 1949. Antigua pertenece al país Antigua y Barbados, que está en las Antillas. En 2023 apareció esta novedad de la editorial Lumen. La hojeé en algunas librerías, me pareció llamativo, era una especie de novela de iniciación, en gran medida autobiográfica, de una mujer negra de las Antillas, y yo no había leído nunca a ningún autor de las Antillas y sentí curiosidad. Sin embargo, no la compré en la editorial, perdón, no la compré en la librería, ni se la pedí a la editorial, pero luego, un poco después, la vi en mi librería de segunda mano favorita de Madrid, que es Abaco. Me encontré con este libro que estaba a 7 euros y realmente ni era de segunda mano porque estaba nuevo, debía ser algún envío, algún periodista cultural que lo llevó directamente a vender. No lo he dicho, la novela es originaria, bueno, se publicó primeramente en 1985. La compré hace ya como casi un año y la he leído ahora en septiembre porque estaba leyendo a la autora china Chan Sue, que es una de las candidatas al premio Nobel. Luego recordé que también esta escritora Jamaica Kincaid también fue candidata, ha sido candidata al premio Nobel y podría ser, y dije, bueno, pues voy a seguir con posibles mujeres candidatas al premio Nobel. Y ese ha sido el criterio un poco de lectura. Vale, Annie Jones está escrita en primera persona. Nos acercamos a la protagonista inicialmente cuando tiene 10 años. La primera frase del libro dice: "Hubo un breve tiempo, cuando yo tenía 10 años, en que creí que solo se morían las personas desconocidas". Así empieza el libro. Este primer capítulo nos traslada al mundo de la infancia, cuando la protagonista empieza a descubrir que realmente las personas cercanas sí que mueren, empieza a tener referencias de gente cercana que sí que está muriendo y está ya, digamos que abandonando un poco la infancia más remota. El libro está escrito desde algún punto del futuro, por lo tanto es una rememoración. Bien, es un buen capítulo este inicial, cuando la autora o la protagonista se empieza a obsesionar por la muerte, empieza a ir como a velorios de gente que no conoce. Luego me doy cuenta de que ese primer capítulo lo puede haber colocado como el segundo, porque el primero te cuenta quién es ella, te cuenta la relación con sus padres, la relación con su isla. Quizá este capítulo es demasiado idílico y no tiene mucha tensión narrativa y por eso lo coloca el segundo, y el primero, que hay esa sensación de tensión y misterio con la muerte, va el primero para enganchar al lector, digamos, ¿no? O sea, nos vamos a enterar, pero esto en el último capítulo, que el padre le saca 35 años a la madre, que la madre discutió con su familia, que era de la isla de Dominica, que está cerca, otra isla de las Antillas, llegó a Antigua, y el padre ha tenido como otras amantes y mujeres con las que tiene otros hijos, y estas mujeres a veces hacen santería, en vez de contra él, hacen santería contra la madre de Annie John y contra la propia Annie John. He leído en internet algunos datos de la biografía de Jamaica Kincaid y algunos de sus datos biográficos coinciden con los de la protagonista, con Annie John, pero no todos, porque por ejemplo en el libro Annie John es una chica, es hija única, y en la realidad Jamaica Kincaid tuvo bastantes hermanos. Annie John nos habla de algunos episodios fundamentales de la infancia y adolescencia de la protagonista. Hay como saltos, o sea, es decir, se ocupa como en varios tramos, ¿no? Cuando la protagonista tiene 10 años, luego salta a 12, 15 y definitivamente 17, que ahí es cuando se va a acabar el libro. Ya he dicho al principio que no había leído ningún libro escrito por alguna persona de las Antillas. Este libro está escrito originalmente en inglés. Antigua fue una colonia británica hasta 1981, por lo tanto los años de los que trata la novela, si consideramos que es autobiográfica, cuando la protagonista tiene 10-12 años, pues estamos hablando de los años 50. Antigua es una colonia británica y por lo tanto la protagonista recibe una educación británica. Se cuestionan algunos temas del colonialismo, por ejemplo,
pinta como unas palabras que pueden ser irreverentes en un libro de texto, la protagonista Annie Jones, sobre Cristóbal Colón, que va a ser reprendido por la maestra como una figura, porque considera que es una figura histórica relevante. También hay un párrafo interesante donde se habla del tema del esclavismo, porque Antigua se abrió la esclavitud en 1833 y allí viven por sus descendientes. A la clase de Annie Jones llega una niña británica y escribe sobre esto la protagonista, ¿no? Dice: mirándole el rostro, yo sabía cómo se sentía Ruth. Sus antepasados habían sido los amos, mientras que los nuestros habían sido los esclavos. Ella tenía tantísimo de qué avergonzarse y estando diariamente con nosotras era inevitable que lo tuviera siempre presente. Nosotras podíamos mirar a cualquiera de frente, pues nuestros antepasados no habían hecho nada malo, excepto permanecer indefensos. Un poco más abajo dice: pero nosotros, los descendientes de los esclavos, sabíamos perfectamente lo que había ocurrido en realidad. Yo estaba segura de que si los papeles hubiesen estado invertidos, nosotros habríamos actuado de un modo diferente. Estaba segura de que si nuestros antepasados hubieran ido de África a Europa y se hubieran encontrado con la gente que vivía allí, se hubieran interesado como corresponde los europeos que vienen. Habrían comentado que bien y a continuación se habrían vuelto a casa a contárselo todo a sus amigos. Lógicamente, pues es una idealización de la condición de negro, en este caso de las personas negras en las Antillas. Te dice: se va a hablar de la relación que tiene Annie Jones con sus amigas, de sus profesores, de su entorno. Sabremos que es una estudiante con muchas capacidades, aunque no se comporta perfectamente fuera del aula, pero principalmente de lo que nos va a hablar este libro es de la relación de la protagonista con su madre. De hecho, cuando hay un salto temporal de los 10 años a los 12, hasta los 10 era como la época idílica de la relación estupenda y maravillosa con la madre, y la frase que corta ese punto dice: tal era el paraíso en el que yo vivía, en la página 30. Y a partir de aquí, a los 12 años, empieza a enturbiarse la relación entre madre e hija. Dice Annie Jones: yo había caído en desgracia con mi madre. Aunque no se acaba de explicar de un modo claro cuál es el verdadero conflicto entre una mujer y otra, el lector acaba pensando que la madre lo que pasa es que desea que su hija crezca como una señorita con una serie de normas, quizás algunas anticuadas, que Annie Jones, que es una chica inteligente, en muchos casos no puede cumplir. Te habla de sus lecturas, te habla de las buenas notas del colegio, pero también como de su mal comportamiento fuera de las clases. Quizá también se empieza a establecer una relación entre la madre, que debe ser bastante joven, y la adolescente Annie Jones. La prosa del libro es sencilla, contenida y no exenta de cierta poesía. He tenido la sensación de que la novela, que era agradable en su primera mitad, aunque algo quizá típica en la descripción de la infancia y la adolescencia, pese al paisaje insólito del que se narra, o al menos insólito para mí, creo que decae en la segunda parte. Y esto es debido principalmente a la insistencia de la autora en esta idea de la mala relación entre madre e hija. O sea, Kit Kay ha ido acumulando escenas en las que se muestra este choque entre las dos mujeres, y estas escenas son de un modo similar unas a otras, pero creo que le ha faltado introspección psicológica de los personajes para que el lector entienda cuál es realmente el conflicto o cómo está afectando a las personas que lo están viviendo. Creo que la novela está bien, pero ya he dicho que me ha defraudado en parte, y creo que podría haber sido una novela más profunda y más valiosa. Una vez que he leído este libro de Jamaica Kit Kay, que está escrito originalmente en inglés, he empezado a sentir interés también por otra escritora de las Antillas, que es Marise Condé, que es de Guadalupe, que nació en 1934 y murió en 2024, que es otra escritora que escribe en francés y me interesa. No sé si lo he dicho, pero Jamaica Kit Kay nació en 1949 y sigue viva. Vale, pues hasta aquí la reseña de este libro. No sé si habéis leído vosotros, escritores de las Antillas, si me queréis recomendar alguno. Y ahora voy a hacer el momento spam, como siempre, donde yo hablo de mis propios libros.
Esto no es Bambi, mi novela con 6 voces narrativas de 3 chicos jóvenes y 3 chicas jóvenes que empiezan a trabajar en una empresa norteamericana de auditoría y donde sufren abusos, sobre todo en los horarios. Es una novela de terror, con una crítica al trabajo, pero también tiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insignes es mi novela satírica sobre el mundo de la poesía en España, donde un poeta frustrado español le habla a través de Skype a otro poeta que es nada más y nada menos que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, y el poeta español le cuenta los problemas con los premios amañados, las camarillas de poetas, etc. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y Caminar entre las ratas, mi novela más extensa hasta el momento, donde una persona que tiene 39 años, que va a cumplir 40, se encuentra en crisis porque cada vez tiene trabajos peores, tiene problemas con las parejas, con la familia, con los amigos, su crisis personal, la crisis del país, porque está ambientada en 2013, la crisis económica 2008-2014, también está en crisis este personaje porque quiere ser escritor y no lo consigue al nivel que él quiere. Es una novela social, crítica políticamente, pero también tiene algún elemento no realista, como que el mundo ha sido invadido por unas ratas gigantes, que es un elemento distorsionador y expresionista. Vale, pues hasta aquí esta reseña y este momento spam y ya me despido. Hasta luego, adiós.